Gracias. Estimados representantes de entidades internacionales, queridos expresidentes de hermanas repúblicas, Paul, estimado amigo, prefecto de la provincia queridísima de Azuay, estimadas autoridades nacionales, de manera especial, pues, la querida vicepresidenta María Alejandra Vicuña, señores ministros, autoridades nacionales, autoridades locales aquí presentes, queridas amigas y queridos amigos. De forma particular, siempre, queridos cuencanos, a los representantes de entidades internacionales, a los expresidentes de las repúblicas hermanas, bienvenidas a esta nuestra casa que es y será siempre la de ustedes también. Queridos ciudadanos en general, gracias por acogernos en la hermosa cuenca. Las llamamos la Atenas del Ecuador. En más de una ocasión yo he dicho que es la ciudad seguramente con más cultura por metro cuadrado que existe no solamente en Ecuador, sino a lo mejor en América toda. Un saludo muy especial a los 700 invitados y delegados de 26 países que asisten a esta tercera cumbre mundial sobre seguridad y soberanía alimentaria. Me encanta el nombre. El nombre de esta cumbre es Hambre Cero. Qué criterio tan acertado, qué criterio tan holístico. Recordemos que el término holístico viene del término holograma. Y holograma no es sino la representación tridimensional en un espacio bidimensional. Y alude a abarcarlo todos los espacios, ancho, largo y profundidad, más o menos como el concepto que tuviesen de cambiar la interpretación del mundo allá un grupo de locos hacia el final del medioevo, cuando decidieron generar un movimiento que se debe llamar el Renacimiento. Sí, así, ver el mundo con otros ojos. Hambre cero. ¿Quién ha dicho que no hay cómo lograrlo? ¿Quién ha dicho que los pobres tienen que esperar? ¿Quién ha logrado convencernos de que debe haber hambre en el mundo? ¿Quién ha logrado convencernos de aquello? No es así. Como lo ha dicho Paul, el propósito es hambre cero. Que lo logremos, bueno, puede que sí, puede que no, pero hacia allá debemos apuntar. No solamente con respecto al hambre, sino con respecto a la educación, con respecto a la salud, con respecto a la seguridad. Un mundo con hambre cero es, sin duda alguna, uno de los más grandes anhelos de nuestra humanidad. Más aún, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, registra el dato de que 815 millones de personas pasan hambre en el mundo. Queridos amigos, no podemos permitirnos dormir tranquilos mientras una de cada 9 personas no come lo necesario para vivir, entre ellas millones de niños. Es una realidad injusta, inhumana, cruel y además paradójica, porque en el planeta sí se producen los alimentos suficientes para todos. Es decir, en el planeta sí hay pues la mesa servida. Cuando tú aludías, Paul, de que nos dejaron el país quebrado, tal vez una sola imprecisión, solo económicamente, no en el espíritu a los ecuatorianos, que no nos van a lograr quebrar jamás. Vamos a salir adelante. El hambre en el mundo, amigos, no es consecuencia de la escasez, sino, ya se lo decía,
de la codicia, del egoísmo. Es la corrupción más grande del corazón. Y aunque también incide factores como el cambio climático y las guerras, es obligación de todos intervenir de manera urgente como comunidad internacional, como gobiernos y como sociedad civil. Hambre cero, pero no solamente hambre cero. Seres humanos sin casa, cero. Seres humanos sin salud, cero. Seres humanos sin educación, cero. Seres humanos sin seguridad, cero. Armas, cero. Ese debe ser el propósito. Debemos generar proyectos para asegurar que todos los habitantes del mundo llevemos una vida digna y una vida saludable. Es un derecho de los pueblos y es deber de los estados garantizarlo. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es lograr que la población mundial tenga alimentos suficientes y además alimentos de calidad. En lo que respecta a Ecuador, la respuesta está en nuestros agricultores, en nuestras zonas rurales. Por eso, desde el primer día de gobierno, prometí que volveríamos la mirada hacia el campo. El 65% de los alimentos que consume la ciudad, la gente de la ciudad, lo producen nuestros campesinos. Por eso son una de nuestras prioridades. En nuestra vida necesitamos quizá, qué sé yo, calculemos, necesitaremos un abogado una vez al año. Ojalá no. A lo mejor a los 10 años un arquitecto, pero al campesino lo requerimos 3 veces al día, todos los días, toda una vida. Alcanzar la meta del hambre cero en el mundo depende, por supuesto, del compromiso que nos hagamos todos. Que nunca más un niño, una madre, una persona con discapacidad, un adulto mayor, vuelvan a acostarse con hambre. Esto es responsabilidad de todos. Que un niño muera por faltas evitables como la diarrea, la neumonía, las enfermedades infecciosas o nutricionales, es responsabilidad de todos. Las acciones son urgentes. Hay lugares en Ecuador donde las frutas se pudren porque no logran llegar a los mercados, porque los gobiernos central y locales no nos hemos encargado de proveer los mecanismos para hacerlo. Se requieren más vías secundarias, transporte, mejores locales, para tener esos mercados y mayor control de la especulación. Como gobierno central, hemos creado programas que atienden transversalmente la seguridad alimentaria en cada etapa del ciclo de vida del ser humano. Se trata de un plan que lo hemos denominado Toda una Vida. Sí, toda una vida, así como ese bolero de los Panchos, toda una vida. ¿Se acuerdan ustedes? Toda una vida te estaría cuidando, te estaría mimando. Sí, ese es el deber de un gobierno, ese es el deber de una ciudadanía, de una comunidad responsable. Cuidar de sus ciudadanos toda una vida, desde el momento de la concepción hasta que Dios decide cerrarles los ojos. Cuidándolos, mimándolos, inspirándolos, principalmente en la formación de principios, en la formación de valores y en el amor, por supuesto, a la ciencia y a la tecnología, impulsándolos cuando son jóvenes, acompañándolos cuando son adultos y siendo gratos cuando ya son viejecitos. Esa es la sociedad que nosotros queremos. Además, hemos desarrollado programas como Médico del Barrio y Agua para Todos. Agua para todos, sí, para todos. Vuelvo a recalcar, con criterio holístico, que lo abarque todo y para todos. Y municipios, por supuesto, saludables, que incluyan la corresponsabilidad de los gobiernos locales. Con estos programas hemos capacitado a nuestros campesinos para que mejoren la calidad de su producción. Les proporcionamos insumos
herramientas para tecnificar su trabajo, sistemas de riego de alta tecnología, así como asistencia técnica para generar asociaciones, cooperativas y, por supuesto, cadenas mejores de distribución. Hemos intervenido en el acceso y legalización de tierras, otorgando títulos de propiedad a 32,000 predios de pequeños y medianos productores. Hemos proporcionado 350 millones de dólares con bajo interés y a largo plazo en créditos agropecuarios. Tenemos cerca de 180,000 hectáreas con un seguro agrícola para proteger las tierras en caso de que exista algún desastre natural, y también apoyamos a los productores para que tengan acceso a los mercados locales, nacionales e internacionales. Asimismo, mejoramos el seguro social campesino y estamos impulsando la educación técnica con carreras que responden a las necesidades del campo. Sí, alimentar a todos. Como ustedes lo han dicho, hambre cero. Pero acá hay un tema que quisiera tratar y con el cual me salgo un poco, a lo mejor, de lo que se está tratando y de la forma como se lo está tratando. Me voy a referir a otro tipo de alimentación. No a la alimentación que muchos proponen del espíritu, que ya estamos de acuerdo, hay que hacerlo, principalmente inspirando a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nuestros adultos. Sí, generando valores, sí. Sí, pero otro tipo de alimentación también. Aquella alimentación que uno se genera en la vida diaria. Aquella alimentación que hace que requiramos que nuestra vida sea un continuo cambio. Nosotros estamos cambiando permanentemente. El ser humano está diseñado para cambiar. Anatómica, fisiológica, psicológica, espiritualmente el ser humano está diseñado para cambiar. Y está diseñado para cambiar, ¿por qué? Porque en la cotidianidad estamos entregando a la naturaleza mucho de nosotros mismos mediante varios mecanismos con los cuales nos libramos de los átomos que componen nuestro cuerpo, qué sé yo, la respiración, la sudoración, la transpiración, la micción, la deposición, es decir, estamos entregando, devolviendo a la naturaleza muchos de los elementos que ella nos ha proporcionado. Y al mismo tiempo estamos absorbiendo de la naturaleza mediante la ingesta de alimentos, mediante la respiración, mediante la ingesta de líquidos, estamos reponiendo aquellos átomos que hacen que nuestro cuerpo esté cambiando de forma permanente. Ya decía Heráclito, estamos cambiando de manera permanente. Él decía de una forma mejor todavía, de una forma alegórica. Nadie puede bañarse 2 veces en un mismo río, así decía Heráclito. Y es verdad, estamos cambiando permanentemente. Y este cambio es tan importante como que cada año generamos un nuevo cuerpo completamente distinto, con otros elementos químicos completamente distintos a los que los originaron, a los átomos que lo originaron. La pregunta es, si se nos permite, mediante este evento natural, de estar dispuestos para el cambio, si se nos permite el cambio, ¿por qué es lo que nosotros en más de una ocasión ratificamos? No ratificamos permanentemente en cometer los mismos errores. El ser humano tiene, por decirles algo, 70,000 pensamientos cada día. 70,000 pensamientos cada día. Y los pensamientos del día siguiente no se diferencian casi en nada de los pensamientos del día anterior. Es decir, volvemos a rescatar los errores, volvemos a rescatar los sufrimientos, volvemos a rescatar las penas del día anterior. Si estamos diseñados para cambiar, ¿por qué no aprovechamos de ese alimento especial que nos proporciona el cambio? Es importante el estado emocional de una persona, y ahora que estamos hablando de alimentación, es importante el estado emocional de una persona para determinar el destino que van a seguir esos alimentos, a dónde van, el uso que se va a dar a esos alimentos. Miren, algo tan sencillo como esto. Una mala noticia
Si estamos alimentándonos cuando recibimos una mala noticia, eso que genera en nosotros un caos fisiológico que hace que los alimentos no tengan el uso y el destino que nosotros hubiéramos esperado. El ser humano tiene órganos, tiene sistemas, tiene tejidos, tiene células, tiene átomos que están en un permanente diálogo interno. Este momento, después de haber estado con ustedes aproximadamente unos 40 o 45 minutos, yo me he apropiado de 1 millón de átomos de cada uno de ustedes. Es más, se dice que es muy probable que nosotros tengamos dentro de nuestro cuerpo no menos de 1 millón de átomos que fueron de Bolívar, que fueron de Manuelita Sáenz, que fueron de George Washington, que fueron de Napoleón y que fueron de Hitler también. Sí, estamos compuestos de aquello. Y este cambio que nos da la posibilidad de cambiar también nuestra complexología interna, psicológica y espiritual, sin duda alguna, hay que aprovecharlo. El poeta viajero Walt Whitman decía: cada átomo que a ti te pertenece, también a mí me pertenece. Cada átomo que es tuyo, también fue mío. Es decir, de a poco me voy convirtiendo en ti y de a poco tú te vas convirtiendo en yo. De a poco me voy convirtiendo en lo que ha sido la naturaleza y la naturaleza se va convirtiendo en lo que he sido yo. ¿No será aquello tal vez el mayor alimento que debemos esperar? Que es el de convertirnos en una preciosa y maravillosa unidad. El primer y mayor alimento que debe tener como propósito el ser humano es sentir que todos somos una maravillosa unidad. Como decía Radhakrishnan, es un error creer que tú eres diferente a mí. Somos exactamente lo mismo. El poeta sufí Hassas, iraní, decía: durante mucho tiempo he tocado la puerta de tu corazón, hasta que me di cuenta que he estado tocando desde adentro. Ahora, en los tiempos de la relatividad, de la mecánica cuántica, el momento en que se estudia las micropartículas, de a poco nos vamos enterando, como nos dijo Albert Einstein, que el tiempo es relativo. Es más, la materia es relativa. Es posible que vivamos en un vacío profundo. Y si nos adentrásemos a las profundidades de nuestro organismo, a lo mejor nos encontramos únicamente con pequeñas fibras vibrantes de energía que van subiendo en grado de especialización hasta conformar todo lo que existe. Si el tiempo es relativo, si la materia es relativa, si la distancia, como lo dice la teoría del enredo, la teoría cuántica del enredo, no existe, si tiempo, si materia, si distancia no existen, a lo mejor vivimos en una ilusión. Pues aprovechemos esa maravillosa ilusión para convertirnos en lo que realmente debemos ser: un solo cuerpo, un solo elemento, una sola grande y maravillosa unidad. Recuerdo que hace aproximadamente 7 años, solamente para hacernos pensar un poco en que a lo mejor debamos ver las cosas desde un punto de vista diferente. Recuerdo que hace 7, 8 años se hizo en Quito el Congreso Internacional
de jóvenes luchadores contra el cáncer. Me invitaron a dar una charla. Cuando los vi, se me ocurrió algo. Y les dije, ¿por qué luchan contra el cáncer? Me dijeron, porque es nuestro enemigo, nos está matando. No es verdad. El cáncer no es tu enemigo. El cáncer es un amigo. Es un amigo que te avisa, ve idiota, no sigas teniendo las mismas costumbres tóxicas, los mismos pensamientos tóxicos, las mismas emociones tóxicas, los mismos sentimientos tóxicos, los mismos hábitos tóxicos, porque te vas a morir. El cáncer, ¿por qué no lo vemos como un amigo? El amigo que te advierte que si es que sigues por el mismo camino, que si es que sigues conduciéndote por la misma vía, definitivamente te vas a morir. ¿Y cuál es la razón? ¿Y cuál es la razón de ese pensamiento? Me decían. ¿Cuál es la conclusión? Existe en mecánica cuántica una ley comprobada que se llama la simetría del tiempo invertido. Es decir, que teóricamente, desde el punto de vista cuántico, tú puedes avanzar hacia el futuro tanto como puedes regresar hacia el pasado. Conclusión. ¿Es posible cambiar el futuro? ¿Es posible cambiar el pasado? Claro que es posible cambiar el pasado, no permitiendo que influya sobre el futuro. Elemento importante, por ejemplo, el momento en que asistes a un centro de rehabilitación penitenciaria, para poder decirle a la gente que su vida no está perdida, que su futuro puede cambiar y su pasado puede cambiar si es que no permite que ese pasado influya sobre el futuro, que siempre existe la posibilidad, por más que hayas maltratado la vida, de volverte a levantar y volver a empezar de nuevo. Les decía, un joven, Pedro, todavía me acuerdo, Pedro era el nombre, se acercó y me dijo, vicepresidente, estaba rapado la cabeza, tenía un pañuelo, muy flaco, y me dijo, vicepresidente, ¿cree usted que puedo curarme del cáncer? Bueno, ¿que puede usted, curarme del cáncer? Yo le digo, yo te he dicho una teoría. Me dice, pero yo creo que es verdad, eso es importante. ¿Cómo cree que puedo hacerlo? Empezamos a conversar durante aproximadamente una hora. Le pregunté acerca de si tenía recuerdos tóxicos, si tenía pensamientos tóxicos, porque los recuerdos no son malos, pero uno tiene que ser amo de los recuerdos para poder utilizarlos para bien, no para que te afecten a ti y a los demás. Uno tiene que ser amo de sus pensamientos. Uno tiene que ser amo de sus sentimientos. Y si tiene una pasión, debe ser amo de esa pasión. Y por cierto, también amo de los hábitos que tiene. Si tienes hábitos tóxicos, si tienes pensamientos, recuerdos y pensamientos tóxicos, definitivamente, si deseas mantenerlos, no vas a poder curarte. Según la teoría del tiempo invertido, lo único que habría que hacer es, no sé si el término sea correcto, descaminar. Volver a recorrer el camino, pero en sentido contrario. Hay algo que te está haciendo daño, porque el ser humano ha desarrollado durante su evolución ontológica la capacidad de curarse de las enfermedades. Es porque tú lo has agredido exageradamente por varias razones, que pueden ser hasta por un aire tóxico, que ha generado una alteración, una enfermedad tan grave como, por ejemplo, un cáncer. Me dio gusto que me hizo caso. Después de un año, me mandó una foto, tenía pelo y tenía novia. Si tú vas a un hospital, encuentras médicos oncólogos, especialistas
en hacer exámenes oncológicos, especialistas en hacer resonancias magnéticas oncológicas, enfermeras especialistas en cáncer, un grupo de personas especialistas en cáncer. Hay en el mundo más gente especialista en cáncer que pacientes de cáncer. Cuando a ti te comunican que tienes cáncer, es posible que el único que se alegre sea el médico. Perdónenme, no todos. Pero en más de una ocasión, la palabra cáncer significa para una persona casi una catástrofe. Casi una catástrofe. Y muchas veces catástrofes, inclusive económicas dentro de la familia. Gastan hasta el último centavo de la familia en atenderse del cáncer. El cáncer es la enfermedad de la tristeza, y no solamente de la tristeza emocional, es de la tristeza de la falta de contacto adecuado con los elementos de la naturaleza, todos en conjunto. El asunto es que en más de una ocasión, el ser humano al cual el médico le dice que tiene cáncer, cambia de vida y al final el médico cambia de carro. Mi propuesta para analizarla, no ahora, y habrá momento para ello, es que si la naturaleza o Dios nos dan la oportunidad de cambiar, aprovechémoslo. Aprovechémoslo. Si todas esas brisnas, como decía Rabindranath Tagore, de flores y de viento, están cambiando permanentemente y circulando dentro de nosotros, démonos la oportunidad también nosotros de cambiar emocionalmente, sentimentalmente, nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestras virtudes. Démonos todos los días la oportunidad de cambiar. A lo mejor ese es un alimento tan importante como del que estamos hablando el día de hoy. Para terminar, queridos amigos, Ecuador es un país de tierras fértiles. Los cronistas de la colonia decían que basta con lanzar, en verdad, y esto lo dicen en los escritos de Alexander von Humboldt. En Ecuador decía, en primer lugar, habla de las maravillas que tuvo al atravesar la cordillera y toparse con los valles andinos, decía él. Jamás en la vida he visto espectáculo ni paisaje más maravilloso. Es un sitio donde se está cultivando y cosechando al mismo tiempo, cosa que no es común en los países del norte. Por supuesto, habla de la maravillosa fauna, de la maravillosa flora, y dice que en Ecuador es un sitio en el que tú lanzas una semilla al suelo y ésta crece, florece, germina. Y así es hasta ahora. Únicamente está en nuestras manos que esa riqueza sea para todos, sin excepción alguna. Esta cumbre servirá para intercambiar experiencias, dialogar, conversar y analizar el grave problema del hambre en el mundo. Esta es una preocupación global en la que debemos involucrarnos todos, los gobiernos, desde el nacional hasta las localidades, la sociedad civil, las comunidades, los investigadores, las organizaciones no gubernamentales y los actores que son claves en ello. Está en nuestras manos ayudar a que nadie viva con el estómago vacío. Está en nuestras manos hacer que el mundo sea un mejor lugar para que nuestros hijos crezcan felices y sanos. Está en nuestras manos que el hambre cero sea una realidad. Muchos éxitos en esta cumbre. Y nuevamente, queridas amigas y amigos, bienvenidos a Ecuador, un país pequeño en extensión,
pero muy grande de corazón. Muchísimas gracias. Gracias.